Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el podcast, el audio, está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Jan Martínez Arens, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid. Bienvenido como siempre a esta mesa, Jan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta casa. Gracias, Carlos. El primer asunto ya tiene que ver con una información que trae el diario The Washington Post y la CNN, y usted además ha publicado un artículo en el País, y tiene que ver con que se anticipa que el presidente Donald Trump va a despedir a Herbert Raymond McMaster, HR McMaster, como se le conoce aquí, que es el consejero de Seguridad Nacional, el segundo que tiene el señor Trump, después de que Michael Flynn durara en el cargo los primeros 21 días, creo que renunció el día 14 de febrero del año pasado. Dice además su información, y dicen estos otros periódicos, que me parece que a Trump le aburre un poco el señor McMaster, porque entre otras cosas, cuando le da los briefings de seguridad o los informes de seguridad, los hace muy prolongadamente, es muy largo hablando, y que a Trump esto no le gusta. Llama la atención que lo vaya a despedir porque, o bueno, quizá no llama la atención que lo vaya a despedir porque justamente el pasado día martes 13, pues echó por la cuenta de Twitter al secretario de Estado Rex Tillerson, al jefe de la diplomacia estadounidense, y según un estudio de The Brookings Institution, el centro de pensamiento más importante de esta ciudad, ya Trump ha despedido o han presentado renuncia al 45% de los altos cargos del gobierno, que se calcula que son unos 60. ¿Cree usted que se va a ir el señor McMaster finalmente como lo anticipan algunos medios, o usted piensa que tiene razón Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, que dijo que no, que Trump se la lleva muy bien con el señor McMaster? Bueno, yo creo que está claro que McMaster está en el carril de salida, como le ocurrió hace algunos meses a Tillerson. Vivimos un poco la misma escenografía, es decir, hubo periódicos, yo creo que en ese caso fue el New York Times, quien lo dio ya por destituido, luego oímos a la Casa Blanca diciendo que no, que se llevaban muy bien, y a partir de ahí ya todo eran lucubraciones sobre quién le iba a sustituir. Aquí en esta misma mesa lo estuvimos hablando, y luego efectivamente fue cierto, y fue Mike Pompeo, que además era desde el primer momento la persona que se pensaba que iba a reemplazar a Tillerson. Yo creo que con McMaster pasa algo lo mismo, y el problema de McMaster, igual que el problema de Tillerson, igual que el problema de Cohn, es que son posiblemente, o eran, los moderados. Es decir, pertenecen al sector dialogante del gobierno, aquel que ante la ruptura prefiere el pacto, aquel que tiene dudas con la guerra arancelaria, aquel que no quiere romper el pacto con Irán, aquel que no entiende bien qué le pasa al presidente en sus relaciones con Rusia. Es decir, pertenece a todos aquellos que son incómodos al presidente, que lo que está haciendo es una remodelación que tiene una dirección muy clara. Por un lado, la derechización del gabinete en un año electoral. Yo creo que está jugando a esa baza que siempre le ha caracterizado, que es un poco ir por los extremos, y configurando un gabinete ad hoc. Y luego también que no le gusta que le critiquen, que no le gusta que haya desacuerdo respecto a su idea. Está buscando un gabinete a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, y se están yendo todos aquellos, y McMaster especialmente es alguien que tiene fama. Yo he hablado con algunas personas que le conocen muy bien, y que todos recuerdan lo mismo: es que no tiene pelos en la lengua, es que no sabe callarse. Es una persona muy segura de sí misma, con una gran capacidad argumentativa, y que muy posiblemente le haya respondido al presidente, y eso es algo que Trump no perdona. Por lo tanto, yo creo que McMaster, no sabemos si será hoy, dentro de una semana o en algunos meses, pero parece claro que está sentenciado, como también parece claro que está sentenciado el pacto nuclear con Irán, del cual ya casi el último defensor que quedaba era McMaster, y quizá también Mattis en la Secretaría de Defensa. María Luisa Rosell. Sí, en realidad la salida o la posibilidad de la salida de McMaster no es nueva. Esos rumores ya corren casi desde el 8 de marzo, cuando la Casa Blanca negó por primera vez, diciendo que la relación era estupenda entre McMaster y el presidente Donald Trump.
Pero estoy de acuerdo, lo que quiere el presidente Trump es rodearse de gente que no le critique, que sea un poco de su misma línea. Aquellos que tienen una línea distinta inmediatamente son separados de la Casa Blanca. Ahora se rumorea que ante la posibilidad de que salga McMaster sería John Bolton, el ex embajador de Naciones Unidas, quien lo sucedería si es que se confirma efectivamente la información que trae el Washington Post. Y en ese caso John Bolton representa un poco más la línea que es la que busca el presidente Donald Trump, que es la que quiere un poco establecer más en la Casa Blanca con la salida de los funcionarios que se han ido en los últimos días. John Bolton escribió un artículo en el Wall Street Journal recientemente con una posición muy dura sobre que se tenía que hacer un ataque preventivo a Corea del Norte, un poco en la línea de lo que ya ha dicho el presidente Donald Trump en otras oportunidades. Entonces no creo que sorprenda mucho estos rumores, pero como sabemos aquí en Washington nada está dicho hasta que el presidente manda un tuit. Hasta el momento la Casa Blanca guarda estricto silencio, ha dicho que no, que hasta hace pocas horas que la relación es magnífica, que el presidente todavía mantiene a McMaster, pero vamos a verlo en las próximas horas. ¿Y cómo haría John Bolton, de secretario de Estado, si ha dicho que, o ha escrito en el diario The Wall Street Journal que debería llevarse a cabo un ataque preventivo a Corea del Norte si ahora el presidente Trump quiere reunirse en mayo con Kim Jong-un, el dictador norcoreano? Sí, claro, eso lo dijo Bolton en un escenario distinto. Ahora hay la posibilidad de que se dé el acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, y la salida de McMaster en este momento también es una salida que le enfrenta a la Casa Blanca a nuevos retos, si es que efectivamente se va a reunir el presidente de Estados Unidos con el líder norcoreano, en unas condiciones en donde todavía no se ha establecido exactamente cuál es el tema de la agenda. Así que yo creo que toda esta salida y todos estos movimientos representan grandes cambios y retos para la Casa Blanca. Pepe Díaz Briceño. Una anotación sobre el tema de John Bolton y que pueda llegar al Consejo de Seguridad Nacional. Estaba yo viendo una entrevista recientemente en la que él justificaba la posible nueva plática entre el señor Trump y Kim Jong-un como una forma de darse cuenta que va a fracasar el diálogo y eventualmente se tenga que lanzar un ataque. Entonces, son estas cuestiones circulares, absurdas, que gente, por ejemplo, todos los que aparecen en Fox News han tenido que hacer, se han tenido que hacer un nudo porque no creían en las pláticas y ahora como Trump sí cree, pues han tenido que justificar otra posición. Sobre el señor McMaster, toda la especulación que hubo ayer desde que salió el artículo del Washington Post confirmando supuestamente de que McMaster se va es inaudito. Realmente los que estamos aquí cubriendo Washington y además los medios estadounidenses que están dentro de la Casa Blanca siguiendo paso a paso cada una de las cosas, esto se ha vuelto realmente todas las semanas saber quién va a ser el próximo despedido del gabinete de Trump. Hay artículos ya de cuál es la lista de personas que van a ser despedidas más adelante. Se habla de McMaster, se habla del secretario del Departamento para Veteranos, se habla del propio Ben Carson, de muchos otros funcionarios alrededor. Y el propio artículo del Washington Post tiene unas citas inconcebibles. Tiene una línea, por ejemplo, que dice que Trump a veces ha expresado a sus cercanos no saber exactamente cuál secretaría y qué funciones están a cargo de cada departamento en la administración. Pero así es. Trump le gusta crear el caos y gobernar bajo el caos. Se siente, pues, cuando está todo tranquilo y fuera de las titulares, pues, como ya hemos discutido aquí, un poco confortable. Ahora, se va el señor McMaster, él podría renunciar hoy. A mí me parece que es muy indignante como un funcionario público estar escuchando tantos rumores alrededor de su futuro. Y si es así, el número 2 del Consejo de Seguridad Nacional, Keith Kellogg, entraría de manera provisoria. Haría más difícil que Bolton llegara, pero Keith Kellogg es un ex militar y la manera por la que el Washington Post ayer cita que es el favorito, uno de los favoritos de Trump, es porque le gusta su compañía, porque es divertido. ¿Esa es la calificación para estar al frente del Consejo de Seguridad Nacional? Lo de que a Trump le gusta el caos, él mismo lo ha dicho, lo dijo en una cena recientemente a principios de marzo en el Gridiron Club, que es un organismo, un club de periodistas destacados. Hay 65 miembros de ese club, la mayor parte de los medios escritos, aunque ha habido periodistas de televisión famosos como Tim Brassard, que fue el presentador del programa Meet the Press, que después falleció súbitamente, o como Judy Woodruff, que también es una personalidad del canal público de televisión del noticiero de PBS, y ahí pronunció una frase diciendo: a mí me gusta el caos es bueno y produce vigor, le introduce vigor a la tarea de gobierno. Bueno, eso es lo que dice el presidente de Estados Unidos. Segundo asunto, y vuelvo nuevamente con Jan, Estados Unidos ha tomado unas medidas y ha decidido sancionar
no solamente a 19 personas, sino a 5 compañías rusas por la supuesta infiltración de Rusia en la campaña electoral de noviembre de 2016 aquí, la que produjo el triunfo de Donald Trump y la derrota de Hillary Clinton. Y en esas 19 personas se incluyen, en ese grupo está incluido otro grupo menor de 13 que ya habían sido acusadas por el señor Robert Mueller, el fiscal especial, como integrantes de lo que se llamaba el proyecto Latka, que fue un proyecto que se montó en Rusia, por el cual a través sobre todo de redes sociales, de Facebook y de Twitter y demás, se enviaron mensajes que podían favorecer al señor Donald Trump y perjudicar a la candidata Hillary Clinton. Son estas, además, dicen los medios de comunicación, y usted lo cuenta en su artículo, las sanciones más serias, más graves que ha tomado Estados Unidos con respecto a Rusia. ¿Esto para dónde va? Porque uno por un lado ve que el presidente Trump dice que él no tiene nada que ver con este asunto ruso y por otro lado ve uno al Departamento del Tesoro adoptando estas medidas. Sí, entra en la esquizofrenia que hay con este gobierno, ¿no? Esos juegos constantes de contradicción que no saben al final uno dónde situar a la Casa Blanca. Bueno, yo creo que por un lado hay una lectura que es positiva en las sanciones y es que es un buen golpe diplomático respecto a los aliados. El Reino Unido ha sufrido una terrible agresión en su territorio, del que hay pocas dudas, que el origen es Rusia, con el envenenamiento de un antiguo espía y de su hija, lo cual es un acto de agresión de un país, de una potencia extranjera. Ayer mismo hay una declaración en la cual participa Estados Unidos, está Francia, está el Reino Unido, está Alemania, reiterando que la soberanía debe ser respetada y criticando a los rusos por el paso tomado. Y justo en ese momento se hacen públicas esas sanciones. Es verdad que son las sanciones más fuertes que se ha hecho contra Rusia, pero también es verdad que simplemente es una congelación de fondos que posiblemente en esas 19 personas, 16 personas y 3 empresas no hay fondos en Estados Unidos. Es decir, es más una apariencia que una realidad. Pero no deja de ser un paso significativo que muestra que Estados Unidos está con quien tiene que estar, que es con sus aliados y con las democracias occidentales. Yo creo que ahí, en esa jugada, Estados Unidos, por una vez, en esta larga letanía rusa, se ha salvado la cara. Ahora, lo que extraña, como extraña todas las semanas y extraña cada vez que se habla de Rusia, es el silencio del presidente. Es decir, su secretario de Estado, Tillerson, criticaba a Rusia. McMaster criticaba a Rusia. El secretario de Defensa critica a Rusia. Criticar a Rusia critican muchos en la Casa Blanca, pero el presidente no. El presidente que con tanta facilidad insulta a presidentes extranjeros, se ríe de ellos, los crucifica en Twitter, del señor Putin no dice nada. No dice nada cuando Putin amenaza a Estados Unidos en un vídeo con un misil nuclear y no dice nada cuando el fiscal especial Robert Mueller desentraña la fábrica de las fake news y pide la imputación de esas personas que están ahí implicadas, que son todas rusas y entre las cuales hay aliados de Putin directos, gente que trabaja con él en el Kremlin. Y ahora, nuevamente, están a punto de matar a un exespía ruso en territorio británico y no dice nada. Y ese silencio es el que le vuelve, yo creo que tremendamente sospechoso y que resta fuerza a la diplomacia estadounidense, porque todos los gestos que hace, como el que vimos ayer, quedan sujetos a la duda de sí, pero ¿por qué no lo respalda el presidente? Pepe Briceño. Sí, yo creo que Jan hace una muy buena anotación. Yo creo que los miedos que se tenían al inicio de esta administración sobre que a nivel estratégico Estados Unidos daría un giro para aliarse o al menos estar de alguna manera neutral frente a los esfuerzos de Rusia han sido eliminados. La salida de Mike Flynn en febrero del año pasado del Consejo de Seguridad Nacional para que llegara McMaster, creo que eliminó esas dudas y poco a poco estructuralmente se ha visto que el enfrentamiento de Rusia y Estados Unidos es inevitable. Esta portada de The Economist lo pone muy claro en el plano cibernético. Y sí, las sanciones han sido sumamente fuertes y sabemos que le duelen a Putin, porque no son las primeras. Sabemos que con Obama se tomaron
tomaron decisiones de quitarle 2 villas de descanso que tenían aquí cerca de Washington los diplomáticos rusos. Eso le causa mucho enojo personal a Putin, y además las sanciones contra sus propios allegados, ¿no? Todos los oligarcas que de alguna manera se han beneficiado de las privatizaciones sí han estado señalados por el gobierno estadounidense. Se tardó Trump, sin embargo, porque hace 6 meses el Congreso había aprobado una ley y se había sorprendido mucho por qué se habían tardado en llegar este tipo de sanciones. Ahora, por último, el tema de la cuestión cibernética, el ataque me parece que todavía está bajo investigación del propio Robert Mueller. No nos debe sorprender de que otros equipos más acabados puedan ser detectados. Ayer mismo se dio a conocer que un grupo de hackers al servicio del gobierno ruso ingresaron con pues contraseñas y perfiles propios a infraestructura sensible como las centrales nucleares estadounidenses. Entonces, esto es realmente fuerte y no creo que es algo que se termine pronto. Maravilla. Yo creo que el silencio de Trump da pie a que el fiscal especial Robert Mueller continúe ampliando sus investigaciones para dar un poco más, ya no con el tema, obviamente creo que va a continuar con el tema de los ciberataques que son permanentes, sino una amenaza permanente, sino con el tema de las conexiones financieras que tenga el presidente Trump, sus empresas, su conglomerado, la organización Trump, los allegados de su círculo más cercano con Rusia, con el Kremlin. Y lo hemos visto no solamente en los últimos reportajes en la prensa estadounidense, sino también en las innumerables publicaciones de libros y de periodistas de investigación. El último de Luke Harding de The Guardian me parece, donde habla precisamente de eso, de las conexiones financieras del presidente Trump o de su organización con el Kremlin, con los allegados de Rusia, la intención del presidente de establecer un hotel en Rusia y la gente que ha trabajado durante la campaña presidencial, como Manafort, que está ahora acusado en una corte federal de Estados Unidos por lavado de dinero y los vínculos financieros que tuvo él con el Kremlin trabajando como jefe de campaña del presidente Trump. Entonces yo creo que el silencio del presidente de Estados Unidos es muy diciente y, como dijo muy bien Jan, le resta credibilidad y legitimidad al presidente de Estados Unidos en el tema Rusia. Claro, y mucha atención, el expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ha sido acusado de cargos de corrupción relacionados con un pacto de compra-venta de armas en los años 90. Ya volvemos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay un artículo del diario The Guardian de Londres que llama la atención y se refiere a los problemas que han tenido por utilización de dineros públicos, de dineros del erario, varios ministros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la mayor parte de los cuales son millonarios. Y hace el recuento. Por ejemplo, Ben Carson, neurocirujano que fue precandidato del Partido Republicano a la presidencia, que hizo mucho dinero también publicando algunos libros, es el secretario de Vivienda y de Desarrollo Urbano, y con su esposa Candy acaban de comprar o quisieron comprar unos muebles para una mesa de comedor para cenar en la oficina o para almorzar en la oficina del señor Carson, muebles por un valor de $31,000, que es algo así como unos 28,000 euros o 27,000 euros. También habían comprado unos muebles para el lobby de el recibidor de uno de los edificios de la Secretaría de Vivienda por más de $100,000. Eso por una parte. Por otra, Steven Mnuchin, que es el secretario del Tesoro, multimillonario él también, se casó con Louise Linton, que es una actriz atractiva, rubia, escocesa. En los primeros 6 meses en el cargo se gastó $800,000 en viajes, dinero del erario, y luego tuvo que cancelar la utilización por el escándalo que se produjo, la utilización de un avión militar para lo que los llevara en un viaje con su esposa a Escocia, a Francia y a Italia. Retiró finalmente la solicitud de esa travesía. También está Ryan Zinke, que es el secretario del Interior, que es de Montana, en el centro norte de Estados Unidos, estado muy rural. A él le encanta montar a caballo, entonces invitó a Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, a hacer unos paseos, justamente algunas cabalgatas, para lo cual se gastaron $53,000 del erario en unos viajes en helicóptero para que el señor Pence pudiera llegar allá. Pero no solo eso, sino que Tom Price, que era secretario de Salud, tuvo que renunciar en septiembre, luego de que usara, contratar algunos aviones en vuelos privados y pagara entre $400,000 y $1,000,000. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pregunta uno, unos señores que son tan adinerados haciendo estos gastos, dándose lujos. ¿Cuál es su conclusión de todo esto?
Primero, Iragorri, me parece que ya lo hemos platicado también en esta mesa, que la línea ética y de incluso corrupción en algunos casos se ha borrado en este gobierno. Se ha tenido una tolerancia muy fuerte a un cruce de cuestiones éticas que no se habría aguantado en otras administraciones previas. Pero segundo, ¿por qué personas ricas reaccionan así? Por ejemplo, Ben Carson llegando al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Pues no sé si usted ha estado, pero los departamentos, los edificios de las secretarías de Estado aquí en Estados Unidos son relativamente austeros. Cuando uno entra a la oficina del secretario, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en el Departamento del Trabajo, son pues realmente oficinas construidas en los años 70. Los paneles son la madera prefabricada de entonces, las sillas son viejas, y para alguien que viene, digamos, de un confort de ser millonario o de la iniciativa privada, como buena parte de los asesores y secretarios de Trump, pues les debe sonar un poco, les debe parecer un poco pues de baja calidad. Pero gastarse esta cuestión de $165,000 en amueblar la sala del secretario de Desarrollo Urbano Carson, me parece pues inaudito, de mal gusto, y que aparentemente, según los reportes, molesta a Trump. Pero no hay que olvidar que el propio Trump renovó completamente la propia oficina oval porque no le gustaban ni las cortinas, ni la, digamos, la carpeta, la alfombra de la mansión. Y entonces, bueno, si el presidente se da un tipo de lujos, pues eso obviamente lo seguirán sus allegados. Scott Pruitt, que es el secretario de Medio Ambiente, que además ahora tiene que volar en primera clase para que no lo insulten, porque hay gente que protesta por la circunstancia de que Estados Unidos quiere retirarse del acuerdo sobre el cambio climático de París. Se ha gastado $43,000 en una pequeña cabina privada telefónica dentro de su oficina para que no le puedan interceptar las llamadas. Y además consiguió unos candados o unas claves, unos dispositivos biométricos que a través de la biometría permiten que uno entre o salga de la oficina, que han costado también otros $9,000. María Luisa Rosal. Todo esto yo creo que representa una gran contradicción del gobierno de Estados Unidos y del lema con el que entró a gobernar la Casa Blanca diciendo, bueno, vamos a ir a Washington a eliminar todos esos presupuestos de todas estas agencias federales que gastan el dinero por gusto, vamos a hacer recortes y utilizar el dinero donde se necesita. Y lo que estamos viendo es que lo que hay es un cuestionamiento muy serio a la utilización de los cargos públicos para utilizar recursos del erario nacional para gastos personales, para viajes privados en aviones, en helicópteros militares, por ejemplo. En el caso particular de Ben Carson me llama mucho la atención porque él es el ministro de Vivienda, en donde en febrero de este año, para el presupuesto de ese ministerio, se propuso recortar una serie de programas de vivienda de interés social para gente de pocos recursos, subsidios a gente que no tiene capacidad de pagar una vivienda propia, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el ministro de Vivienda gasta una cantidad de dinero extraordinaria en el tema de los muebles de su oficina y en otros asuntos. Yo creo que esto lo que demuestra es, como digo, la contradicción que hay entre el lema que propuso Donald Trump cuando inició su campaña y luego cuando se convirtió en presidente y el despilfarro de dinero en unos temas y en unos asuntos que no tienen nada que ver realmente con la propuesta que él había lanzado en campaña. Jean Martínez Ares. Bueno, yo creo que es que el peor ejemplo lo tienen en su jefe, ¿no? Que lleva décadas haciendo de la ostentación su imagen de marca, ¿no? Es decir, Donald Trump es alguien que identifica la riqueza con el éxito, la riqueza con lo bueno, es decir, le da un valor moral. Y en esa exhibición es impúdica en el caso de Donald Trump. Donald Trump era conocido en el mundo entero porque era el prototipo del millonario hortera estadounidense. Es decir, no lo descubrimos ahora. Y luego esa extensión la hacen sus hijos, que son como pequeños clones, y hasta su yerno. Es decir, él le gusta verse rodeado de la riqueza, y yo creo que eso hace que elija gente también propensa a las mismas actitudes, a los mismos clics, y que además traten de emular a su gran jefe. Y estoy muy de acuerdo contigo, es decir, ahí se produce una enorme fisura entre ese discurso obrerista que cuando le conviene saca a Trump y ese elitismo y suntuosidad en el que vive, que hace nuevamente que muchos creamos, o que mucha gente crea, que el discurso de Trump no es sincero y que se le puede acusar
en muchas ocasiones de demagogia. Quiero seguir con usted, Jan, y cambiar de tema y de país, aunque tiene que ver con Trump, y en este caso irnos a México, en donde usted fue corresponsal jefe del diario El País. Están en campaña presidencial los mexicanos. Hay elecciones el 1 de julio y en las encuestas está a la cabeza Andrés Manuel López Obrador, quien fuera alcalde de la capital, del DF, quien fuera candidato 2 veces derrotado a la presidencia. Tiene más de 30 puntos en los sondeos. En segundo lugar está Ricardo Anaya, que por México al Frente, que es la coalición, en donde están el PAN, uno de los partidos de centro derecha, el PRD, un partido de centro izquierda, y el Movimiento Ciudadano. Y en el tercer lugar de los sondeos aparece Juan Antonio Meade, que es el candidato del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el de Enrique Peña Nieto. Anaya, que en los últimos días se ha visto envuelto en un escándalo porque aparentemente lo están investigando porque una nave industrial de su familia en Querétaro fue adquirida o la vendieron ellos por casi $3 millones y quien la compró, el dinero con el que la compraron venía supuestamente de una red de lavado de dinero, pues ha decidido en los últimos días arremeter contra Peña Nieto por un lado, diciendo que está utilizando las instituciones estatales para perjudicarlo electoralmente. Y por otro lado, en las últimas horas se fue en ristre contra Donald Trump y dijo que el señor Trump lo que está cometiendo son locuras en materia de economía. Estas críticas a Trump en un país donde el presidente de Estados Unidos es tan impopular, ¿le pueden dar dividendos electorales a Anaya o no? Yo creo que es un tema necesario en la campaña mexicana. Es decir, no se puede entender la situación política en México sin ser conscientes de que en el norte está Donald Trump, que está utilizando una política anti-mexicana, ya no solamente antimigratoria, con un muro, con la ruptura del Tratado de Libre Comercio, y hay que recordar que México, el 80% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos. Es ultradependiente de Estados Unidos y, por lo tanto, la política nacional estadounidense es también política nacional en México. Yo creo que entonces es absolutamente normal y necesario, de hecho, que los candidatos en esa elección se pronuncien sobre Donald Trump. En el caso de Anaya, además, yo creo que los pronunciamientos que ha hecho no son especialmente graves. Es decir, le ha criticado por el concepto económico, ¿no? Trump defiende el retorno a las manufacturas, la defensa de la industria, el aislacionismo. Y él lo que defiende es una economía del conocimiento, el mantenimiento del Tratado de Libre Comercio. Es decir, yo creo que nociones bastante básicas en el discurso político. A mí lo que me gustaría es ver, no solamente a Anaya, sino a todos los candidatos, discutir entre ellos, y esperemos que haya debates donde lo podamos ver, qué hacer con Trump si se rompe el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hacer con Trump si se expulsa o empiezan las deportaciones de los Dreamers? Es decir, que se definan. De momento, a mí, de hecho, la definición de lo que ha hablado Anaya me parece muy vago, muy difuso, muy de pizarra económica. A mí me gustaría verle hablar de cosas más sólidas, a él y a los otros candidatos. Pepe Briceño. No, es muy relevante el tema de Trump en México, sin duda, pero hay, digamos, solo 5% de aprobación del presidente Trump en México, según la encuesta más reciente, ¿no? Entonces, realmente es una figura completamente que no te rinde dividendos políticos si estás de alguna manera poniéndote de acuerdo con él, y por eso también muchas personas no entienden el afán del presidente Peña Nieto de insistir reunirse con él cuando repetidamente pues ha mostradose pues de alguna manera grosero en distintas conversaciones telefónicas que han sido filtradas a los medios. Ahora, ¿es realmente Estados Unidos, la política exterior, lo que va a definir el voto de los mexicanos? Como en México, como en otros países, sí es un tema importante, pero no el que define. Los que definen, y sabemos también por las encuestas, son violencia y corrupción, son los temas que van a definir la elección mexicana. Después viene economía y obviamente si se toma la decisión de salida del Tratado de Libre Comercio por parte del presidente Trump, eso cambiaría la ecuación completamente. Ahora, lo que es sorprendente y también que cambia completamente la idea de lo que se tenía en México es, comparado a 1994, ahora 2018, es que hay un consenso sobre México, de un México abierto.
no ha habido posiciones ni siquiera del propio Andrés Manuel López Obrador de cancelar el Tratado de Libre Comercio ni de posiciones más proteccionistas. Se entiende que la fortaleza de México es que es uno de los países más abiertos en términos de comercio internacional con el mundo. Tiene, entiendo, más de 20 tratados de libre comercio con distintas áreas geográficas. Y obviamente si el presidente Trump decide cancelarlo, en específico de América del Norte, causaría pues una ruptura de inmediato pues bastante fuerte, y es algo que se deben estar preparando, y bien dice Jan, deberemos escuchar pronto definiciones claras. Va a haber un debate cuando inicie la campaña presidencial a finales de marzo en la ciudad de Tijuana. Va a haber 3 debates. Va a haber 3 debates, el segundo va a ser en la ciudad de Tijuana y el tema es política exterior. El tercero en Mérida. Exacto, y entonces uno pensaría que ahí se definirían o sea, las posiciones clásicas de los candidatos, pero uno pensaría que sus asesores de política exterior tendrían que ser definidos desde ahora. Hay cuestiones técnicas de lo que significa el Tratado de Libre Comercio que sería bueno conocer desde ahora, que se conocieran quiénes van a liderar las negociaciones. María Luisa Rosell. Yo creo que el candidato Anaya trata de desviar un poco la atención del público frente a las acusaciones que hay en su contra, aun cuando la Fiscalía de manera oficial no lo está investigando, y de manera muy astuta lo que él hace es un poco capitalizar en el hecho de que el presidente Peña Nieto tiene una reacción muy débil frente a los ataques de Donald Trump a México, a la presidencia, a la falta de un poco de respeto que ha tenido Trump en muchas ocasiones con él. Y él de manera muy astuta está tratando de aprovechar ese espacio que le deja la falta de acción del presidente Peña Nieto para decir lo que está diciendo. Creo que es un momento electoral y por eso lo hace. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, hay noticias en el Perú, que es su país, porque se ha fijado ya una fecha en el Congreso. El Parlamento en el Perú tiene 130 integrantes, 130 escaños. Se ha fijado una fecha para discutir la moción de vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, y va a ser el próximo 22 de marzo. En esa sesión el presidente Kuczynski tiene derecho a defenderse, pero después habrá una votación, y si hay 87 votos a favor de que el presidente Kuczynski se vaya, pues tiene que dejar el poder. Al presidente Kuczynski se le cuestiona muchísimo porque una compañía de la que él era accionista recibió unos pagos por unas gestiones para la multinacional constructora brasileña Odebrecht, que además está envuelta en una red de sobornos internacional. Hay que decir que además varios expresidentes peruanos están metidos en el problema. Alejandro Toledo, quien se encuentra en la Universidad de Stanford como académico visitante, que fue presidente del 2001 al 2006, y más o menos estoy, está acusado de haber recibido 20 millones de dólares. Está en este momento el Consejo de Ministros a punto de aprobar si lo piden extradición a Estados Unidos o no. Él tiene pasaporte estadounidense según la mayor parte de los medios de comunicación. Ollanta Humala, el antecesor inmediato del señor Kuczynski, también está privado de la libertad junto con la esposa del señor Humala, Nadine Heredia. En el caso de Kuczynski, pues tendrá que ir el 22 al Congreso. ¿Qué va a pasar con Kuczynski? ¿Lo van a echar del poder? Bueno, todo depende de cómo se presente Kuczynski el día de hoy a dar sus argumentos ante la Comisión Lava Jato en el Congreso, que es la que investiga la posibilidad de las conexiones de sus empresas con empresas de Odebrecht. A Kuczynski se le está investigando por haber dado o prestado asesoría a empresas de Odebrecht mientras era funcionario público, mientras era primer ministro y ministro de Economía, precisamente durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y hasta el momento Kuczynski no ha logrado deslindar esa vinculación. Él ha dicho que eso es falso, que las empresas son de uno de sus socios, pero que él no se ha beneficiado económicamente de esas asesorías. Lo cual cuesta un poco de creer. Hay una cuestión de credibilidad de por medio. El presidente se defiende diciendo que no, pero las evidencias que muestra la unidad de investigación de la Fiscalía, la unidad financiera de investigación de la Fiscalía, es que sí hay vinculación y que efectivamente hubo transferencias o se hicieron transferencias a las cuentas del presidente Kuczynski y que sus empresas sí se beneficiaron. Por lo tanto, queda muy difícil que el presidente y su abogado defensor en esta audiencia del 22 de marzo en el Congreso puedan hacer unos descargos y muestren lo contrario. Los peruanos tendremos que ver, los periodistas tendremos que ver cuáles son las evidencias que muestra. Lo otro también que es importante mencionar es que este es el segundo pedido de vacancia contra Kuczynski. El primero no prosperó en diciembre pasado, eran como 96 congresistas los que habían pedido.
al final en la votación no lograron pasar la valla de los 87 y no prosperó ese pedido. ¿Por Kenji Fujimori? Exactamente, porque el presidente logró una negociación con la bancada de la oposición, que es la que tiene mayoría en el Congreso, la de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, dividió la bancada en dos, los que están con Keiko Fujimori y los que están con Kenji Fujimori, ambos hijos del presidente Fujimori, y ahora no se sabe exactamente qué es lo que podría ocurrir ante la posibilidad de una votación. Es decir, la bancada mayoritaria de la oposición está fragmentada, 10 congresistas del Fujimorismo se oponen a la vacancia, pero eso puede cambiar. O sea, Kenji Fujimori no tiene asegurado esos 10 votos en contra de la vacancia. No se sabe qué va a ocurrir el día de hoy en esta comparecencia del presidente ante el Congreso, ante la Comisión Lava Jato. Y por otro lado viene la Cumbre de las Américas, básicamente el 14 de abril. No se sabe qué escenario político va a tener el gobierno. No se sabe si va a haber presidente en el Perú. Exactamente, no se sabe cuál va a ser el escenario político en medio de una cumbre que va a debatir temas de corrupción, que esa es otra de las grandes ironías. Así que, respondiendo a tu pregunta, no se sabe exactamente qué va a pasar, pero sí se supone que esta es una de las crisis políticas más graves que ha tenido el Perú en los últimos años. ¿Por qué razón la bancada de Keiko Fujimori, ex candidata presidencial derrotada por Kuczynski en las elecciones, puede votar contra Kuczynski? Si el propio Kuczynski el 24 de diciembre le dio el indulto a Alberto Fujimori, el padre de Keiko Fujimori, que estaba cumpliendo una condena, llevaba la mitad de la condena por delitos de lesa humanidad. Porque hay una pugna en el fujimorismo. Por un lado, Kenji Fujimori aspira a la presidencia, eso no es un secreto, eso se sabe ya hace mucho tiempo. Y por otro lado está Keiko Fujimori, que también se considera la líder del partido, el delegado de su padre, y también aspira a la presidencia. Entonces hay una pugna entre los hijos de Fujimori, por eso es que se ha dividido esta bancada, por un lado los 10 de Fujimori y por otro lado el resto con Keiko Fujimori. Hay una pugna entre ellos dos, el que solicitó o el que negoció el indulto con PPK fue Kenji Fujimori, no Keiko Fujimori. Entonces ahí en ese momento hay una división muy grande entre la mayor fuerza política, entre los miembros de la mayor fuerza política del Perú en este momento. Jean Martínez Ares, ¿cómo lo ve desde la distancia al Perú? Pues lo veo mal, es decir, como cualquier observador, es decir, lo que estamos viviendo son esos fenómenos de desgaste que son terribles y que los responsables políticos tienen que acortar. Es decir, el presidente tiene que dar explicaciones satisfactorias y lo que no puede es estar intentando superar abrazadas en un mar tormentoso mociones de censura una detrás de otra. Bueno, la anterior la superó, esta veremos. Mientras el escándalo siga vivo, seguirá habiendo mociones de censura y él será un presidente maniatado para gobernar. Y eso es lo que ya creo yo que debe resolverse. Es decir, no se trata tanto de la cuestión de si hay voto mayoritario o no. Es decir, la expulsión es el último método. Antes tiene que haber una responsabilidad política. La responsabilidad política de explicar si es inocente y convencer, y si no lo logra, como político, dar marcha atrás, incluso a veces si se es inocente, porque ya no hay confianza en él. Exacto, hay una pérdida de confianza. Claro, yo creo que es lo que eso tiene que resolver a Perú, sobre todo con la Cumbre de las Américas y con todo lo que viene encima, ¿no? Solo una anotación final, que es que es una encrucijada muy complicada para los peruanos, porque si por un lado están los cuestionamientos a Pedro Pablo Kuczynski por sus conexiones con Odebrecht, sí o no, por otro lado, la posibilidad de quien herede la presidencia sea el fujimorismo, teniendo en cuenta el legado del fujimorismo en el Perú en temas de corrupción. Es decir, se cuestiona un presidente en ejercicio por corrupción y quienes heredarían la presidencia fueron los grandes reyes de la corrupción en el Perú. Entonces es una encrucijada política Keiko Fujimori, la jefa de la bancada grande fujimorista, recibió dinero de Odebrecht, aparentemente, la están investigando por eso, y quien reemplazaría a Kuczynski en caso de que sea expulsado del poder sería el actual embajador en Canadá. Exacto, Martín Vizcarra, que no ha tenido una posición todavía pública, que es otra cosa muy grave en este momento. Por eso digo que hay una crisis de gobernabilidad sobre si él renunciaría en pleno, junto con el resto, la vicepresidenta también, o si sería a cargo de la presidencia. Si él decide no ser parte de la presidencia y no asume la presidencia, le corresponde a Galarreta, que es el presidente del Congreso, que es fujimorista, que también está sumamente cuestionado. Por eso digo que la crisis del Perú de gobernabilidad es muy, muy grave en este momento. Pepe Díaz Briceño. Yo creo que la posición de Kuczynski era muy débil desde el inicio de su mandato. Recordemos, o sea, ganó por 50,1% el voto en 2016. Keiko Fujimori tuvo 49,9%
por ciento del voto. Entonces, de entrada, la posición tanto de la legitimidad como dentro del Congreso ya era muy débil. Entonces, cualquier vaivén podía hacer muy difícil su posición. La primera ocasión, pues obviamente fue una negociación. Y el problema es que la decisión de indultar a Fujimori le causó agujeros dentro de la propia coalición que él gobernaba. Entonces, eso también le va a redituar pues, daños ahora que se presente esta segunda solicitud. Y pues realmente los pronósticos son realmente pues, muy, muy difíciles para él. Visto desde la distancia y con todas las complicaciones que hay, no deja de sorprender la vitalidad, déjenme decirles, de una democracia como Perú, que logra poner a juicio a tantos mandatarios, Dos expresidentes. Mientras que en México nos hacemos la vista gorda del escándalo Odebrecht, donde nadie, ni siquiera funcionarios menores, han sido detenidos o acusados. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Jan Martínez Sáenz, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal, demoledora? Una semana demoledora, nefasta, fatal. Yo creo que fue para Trump otra vez. Es decir, no es verdad, pero yo creo que estamos asistiendo a un crescendo, ¿no? Empezó la semana dando marcha atrás a las restricciones a la venta de armas que había prometido en plena matanza de Parkland y dejando, yo creo que a todos esos que depositaron su fe en que el presidente iba a intentar arreglar el problema, dejándoles desasistidos, y luego lo ha rematado con la expulsión de Tillerson, que ha sido el modo menos diplomático posible. Al jefe de la diplomacia fue destituido fulminantemente por un tuit y por lo que hemos podido saber, sin que nadie le diera una explicación antes, es decir, supo de su despido porque un colaborador le trajo un tuit del presidente diciendo: te acaban de despedir y sustituir por Mike Pompeo, el director de la CIA. Yo creo que todo eso nos muestra esa jaula de grillos en que se ha convertido la Casa Blanca, que Trump está desatado y que tiene el tremendo riesgo de la pérdida de credibilidad de quien es la primera potencia mundial. María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Fatal para Rex Tillerson, hasta el martes secretario de Estado de los Estados Unidos, que despedido, como muy bien ha recordado Jan, por Twitter. Se le quitó peso y se le quitó un poco el peso que tiene la Secretaría de Estado cuando se encargaron roles del canciller de los Estados Unidos y se delegaron esos roles en manos del yerno del presidente Jared Kushner y de otros funcionarios, con lo cual desde el comienzo Tillerson estaba muy despintado en la Casa Blanca. Al comienzo de su gestión no aparecía públicamente, era muy tímido, y luego cuando comenzó a tener un poco más de confianza en el cargo, lo único que recibió de Trump fue básicamente contradicciones desde su Twitter, donde cada vez que él hacía un viaje fuera de los Estados Unidos, inmediatamente Trump desde su cuenta de Twitter lo desmentía o decía que eso no iba a ser posible. Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte fue lo más concreto cuando le dijo: Rex, no pierdas tu tiempo yendo a Corea del Norte ni hablando sobre Corea del Norte, que le vamos a hacer la guerra, en pocas palabras. Así que ha sido una humillación para el ex secretario de Estado Rex Tillerson, y él no pudo ocultar esa humillación en su discurso de despedida este martes. ¿Para quién fue esta semana una semana fatal, Pepe Díaz Briceño? Fatal para Elizabeth Holmes. Ella es la fundadora de una compañía de análisis de sangre de Silicon Valley que se llama Theranos, que finalmente, después de una caída terrible de la compañía el año pasado, esta semana fue acusada de fraude masivo por intentar defraudar a inversionistas con información falsa de las tecnologías que utilizaba para el análisis de sangre, para recolectar más de $700 millones. La compañía en 2015 llegó a ser valuada en más de $9,000 millones. Ella era considerada la próxima Steve Jobs de la tecnología estadounidense, y ahora a los 34 años su fortuna neta es cero. Y realmente pues es una muestra de que pues la corrupción, la falta de ética no están pues exentas del mundo donde te desenvuelvas, ya sea Wall Street o el Silicon Valley. Gracias, Pepe, por haber estado aquí. María Luisa y Jan Martínez Sáenz, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.